¿Cómo están, alumnos? Buenos días otra vez. Hoy vamos a trabajar en una tercera sesión acerca de la semiótica de la cultura. Les paso a compartir la pantalla. Si previamente hemos trabajado la semiótica de la cultura con autores como Lotman y su concepto de semiosfera, así como la frontera y el centro de la semiosfera, hemos trabajado también Bakhtin con sus conceptos de translingüismo, polifonía o bien heteroglosia. Hoy trabajaremos el concepto de rizoma, tal como lo desarrollan los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari. Deleuze y Guattari proponen este concepto de rizoma como alternativa al modelo demasiado organicista que propone Lotman y entendiendo que hay una serie de relaciones que podemos estudiar de otra manera, que no necesariamente ese concepto pues, tan sistemático, tan orgánico y a fin de cuentas bastante centralizado que proponía Lotman. Se van a mantener muchas de las posturas que Lotman desarrollaba, entre ellas pues, la necesidad de entender la cultura como un todo, darle prioridad al todo sobre las partes, pero va a cambiar el modo en el que se entiende ese todo, basándose en vez de en el concepto orgánico y sistemático de biosfera, en el concepto del rizoma. El rizoma es un concepto traído de la botánica, mediante el cual Deleuze y Guattari pretenden hacer énfasis en esas ideas de multiplicidad y antigenealogía, en vez de entender la cultura como una unidad, algo que está cohesionado de manera muy evidente o muy explícita y de manera muy orgánica. El concepto de rizoma hace referencia a una organización más descentralizada, donde no podemos ubicar un centro y donde las relaciones menores pasan de manera mucho más inmediata a poder ser relaciones o centros o nodos principales articulando gran parte del sistema. Esa prioridad que le daba Lotman a la periferia va a ser mucho más fácil de explicar mediante el concepto de rizoma que proponen Deleuze y Guattari. El rizoma para Deleuze y Guattari se puede resumir en una serie de principios que ellos llegan a enumerar y que serían los siguientes. Pues habría dos principios iniciales, que serían el principio de conexión y el principio de heterogeneidad. Cualquier punto del rizoma puede estar conectado con cualquier otro punto y además debe estarlo, pero esta conexión no supone una homogeneidad entre los puntos, sino al contrario, supone que los puntos son diferentes, es decir, solamente se conecta aquello que es diferente a sí mismo, no hay una conexión de lo igual, con lo cual esa concepción de la semiosfera en la cual había puntos o zonas en las cuales se identificaban los nodos, no va a ser posible en este esquema del rizoma. Un principio de multiplicidad según el cual no hay una unidad nunca, no podemos detectar una unidad que sirva de pivote o de centro, de nuevo criticando esa noción de centralidad o de eje a partir del cual el resto de la cultura se desarrollaría. Un principio de ruptura significante, según el cual el rizoma puede ser roto en cualquier punto, pero esto no va a interrumpir el desarrollo del rizoma, es decir, que en cualquier punto que se quiebre la estructura del sistema, eso no implica una negación del sistema, sino una oportunidad de nuevo crecimiento. Esto lo podemos pensar en relación con la cultura, pues en el modo en el que efectivamente nuevas influencias o nuevos rasgos culturales no suponen un problema para el desarrollo de la cultura, sino que precisamente es a través de esas rupturas mediante las que puede crecer nuevamente el sistema como rizoma. Y por último, esos puntos 5 y 6 en los que se establece el principio de cartografía y calcamonía. Es decir, que el rizoma nunca se corresponde en una relación 1-1 con aquello que explica. De alguna manera, lo que nos están diciendo Deleuze y Guattari con este principio es que el rizoma nunca se corresponde con una realidad previa, sino que es un generador de realidad por sí mismo. Es decir, no habría un espacio físico original, no habría un plano original sobre el cual nosotros aplicaríamos ese rizoma, sino que el rizoma ya es en sí mismo la realidad con la que tratamos. Si visualizamos el rizoma
frente a la estructura del árbol, podemos quizá ejemplificar o entender mejor a lo que se están refiriendo Deleuze y Guattari. Vemos que en la estructura típica del árbol, las relaciones entre las ramas y las hojas, según se va definiendo la estructura de lo que sería la copa del árbol, hay una dependencia subordinada, ¿no?, entre lo que serían las ramas respecto al tronco y las ramas más pequeñas y las hojas respecto a esas ramas intermedias. Habría una subordinación continua, ¿no?, de mayor a menor especificación, mientras que en el esquema, en la estructura rizomática de las raíces, las relaciones son múltiples y se pueden conectar a muchos niveles. Puede ser que una raíz secundaria genere una raíz primaria y así indefinidamente. Es decir, no hay un principio de una subordinación creciente, sino que, como hemos visto en los principios anteriores, en cualquier punto el sistema puede regenerarse y volver a articular, digamos, un nodo o un punto primero o inicial respecto a los anteriores. Esta es la lógica que para Deleuze y Guattari estaría incluso en el funcionamiento de las redes. Si hablamos de redes, podemos incluso diferenciar tres tipos de redes. Una de ellas sería la centralizada, en la cual todos los puntos dependen de un nodo principal, en el cual este sería el grafo que la expresaría. Habría un segundo tipo de red, que sería esta red distribuida, en la cual todos los puntos están conectados con todos. Y por último, un tipo de red compleja, en la cual hay ciertos nodos que conectan con otros muchos, pero en ningún momento hay un nodo central que capte todas las relaciones para sí. Bueno, en este caso es un grafo en el cual sí que hay un nodo que sería relativamente más central. Estaría bien que hubiera alguna otra conexión entre estos nodos para así evitar esta centralidad. Algunos ejemplos de este tipo de redes complejas los tenemos en muchos fenómenos de la naturaleza. Es precisamente lo interesante cómo en este tipo de modelo complejo de red puede dar cuenta de muchos fenómenos como, por ejemplo, las redes sociales, las redes neuronales, las redes de tráfico aéreo o incluso las redes tróficas. Si pensamos en las redes sociales, nosotros conocemos a una poca gente que es muy conocida por muchas personas. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que las redes sociales cumplirían, no serían redes centralizadas, es decir, no hay una sola persona que conozca a todo el mundo y que todo el mundo conozca a esa persona, ni tampoco es absolutamente distribuida, es decir, no todos nos conocemos a todos, sino que sería ese punto complejo en el cual tendemos a conocer a un cierto número de personas, pero hay una serie de personas que son más referentes y que son conocidas por mucha gente. Pero también en otros fenómenos, como las redes neuronales, es decir, cómo funcionan las redes en el cerebro, por lo que se ve cuando pensamos, pues trazamos unas conexiones neuronales según las cuales pues hay unos puntos clave a los que accedemos y a partir de ahí vamos ramificando para agarrar conocimiento más específico, o, por ejemplo, las redes tróficas, es decir, pues los animales y los seres vivos en general son depredadores unos de otros, pero a un nivel complejo, es decir, no son todos depredadores de todos, ni hay un depredador de todos el resto de especies, sino que hay unas especies que son depredadoras de otras, de más especies, mientras que hay otras que tienen menos nichos, digamos, de oportunidad, ¿no? Algo semejante, y también es muy visual, pasaría con las redes de tráfico aéreo. Imagínense que tuviéramos que establecer canales aéreos entre todos los aeropuertos del mundo, es decir, que desde cualquier aeropuerto se pudiera ir a cualquier otro aeropuerto. Por supuesto, sería muy cómodo para nosotros, en principio, en la medida en que podríamos ir a cualquier ciudad sin necesidad de movernos a ningún otro aeropuerto, es decir, no habría ninguna escala, ¿no? Haríamos todos los viajes sin escala. Pero esto sería muy costoso, pues a nivel logístico y muy poco práctico. Si pensamos en una red compleja, esta red nos permitiría pasar, pues por ejemplo, del aeropuerto de Monterrey normalmente al Ciudad de México, y desde el Ciudad de México podríamos ir, pues por ejemplo, si vamos a una ciudad de España, podríamos ir a Madrid, y desde Madrid pues ya iríamos a la ciudad concreta donde quisiéramos viajar, ¿no?
Este tipo de combinaciones nos permite ir, digamos, graduando o escalando nuestras interacciones. Además, estas redes complejas tienen un punto de resistencia intermedio también entre las redes absolutamente distribuidas y las redes centralizadas. Es decir, las redes centralizadas tienen la ventaja de que son muy eficientes a la hora de transmitir la comunicación, porque con solo un mensaje, al estar ese punto conectado con todos, toda la cadena estaría informada en la misma medida. El problema es que si se ataca, se derriba o si se colapsa por algún motivo ese punto central, toda la cadena quedaría colapsada, destruida o bloqueada. Con lo cual es muy vulnerable este tipo de redes. Las redes absolutamente distribuidas tienen la ventaja de que son muy resistentes, da igual el punto que se derribe, que la red va a seguir funcionando prácticamente igual, pero tienen un gran costo energético, es decir, cada nodo tiene que comunicarle a todo el resto de nodos de la red la misma información, con lo cual se replica la información por el mismo exponencialmente según el número de nodos que tenga esa red. Por supuesto, esa red no va a poder ser destruida prácticamente nunca, a no ser que se destruyan todos los nodos. El punto intermedio es esta red compleja en la cual, si derribamos un nodo, se mantiene bastante bien la estructura, aunque sea uno de los nodos centrales o relativamente centrales, podría seguir funcionando. Sin embargo, digamos que mantiene bastante eficiencia a la hora de no replicar demasiado la información. Entonces, estas redes estarían basadas en la simetría, y aquí tenemos un ejemplo donde visualizamos la red, por ejemplo, de las relaciones de una novela, en concreto Los Miserables, de Víctor Hugo, en el cual vemos cómo los diferentes personajes concentran más información y más relaciones con respecto al resto de personajes de la novela que otros. Este grafo nos sirve también para entender precisamente el concepto de novela y de polifonía que explicaba Bakhtin, que respondería bastante bien a esta estructura rizomática que están proponiendo Deleuze y Guattari. Es decir, es cierto que hay un nodo más principal o más central, que sería este nodo, el personaje principal de la novela de Víctor Hugo, pero si tumbáramos este nodo, la novela podría llegar a seguir existiendo. Es decir, hay relaciones que parten de este otro nodo o de este otro, es decir, sobre todo cuanto más rojos son esos nodos, vemos que más relaciones tienen, y de este modo podríamos llegar a entender la novela y gran parte de las relaciones que hay en ella a través de personajes que no sean el personaje principal. De este modo, el concepto polifónico que proponía Bakhtin para entender la cultura, el significado y la transmisión de conocimiento podría verse también a través de este modelo rizomático. Para explicar esta simetría de las redes y el modo en el que se relacionan los nodos o los diferentes puntos que forman un sistema rizomático, para Deleuze y Guattari proponen otro concepto que puede ser bastante esclarecedor, que es el de agenciamiento. Como hemos visto, las redes rizomáticas complejas en concreto necesitaban de una especie de asimetría, es decir, las relaciones que establecen no son iguales ni centralizadas ni tampoco las absolutamente distribuidas, en las que las relaciones efectivamente terminarían siendo homogéneas. A partir de esa asimetría, el concepto de agenciamiento que proponen Deleuze y Guattari, lo que nos viene a decir es que las relaciones entre un punto y otro punto de un sistema se producen de manera heterogénea, es decir, se producen de un elemento sobre el otro. Hay siempre un elemento que tiene algún tipo de prioridad, mayor jerarquía sobre aquel otro en el que se aplica. Este agenciamiento se puede entender como la relación que hay entre un organismo y su medio. Por ejemplo, cuando un organismo se alimenta de otro, pues establece una relación con su medio a través de ese alimento. Es decir, el alimento es lo que le permite mantener su supervivencia, su existencia. De esa manera, el agenciamiento produce para Deleuze y Guattari un fenómeno de territorialidad, es decir, produce un territorio. Pues según, por ejemplo, las presas de las que yo pueda disponer en determinada zona, pues estoy demarcando o generando una territorialidad, un territorio que de pertenencia, ¿no? O de dominio. De esa manera, toda relación sistemática, toda relación en una red no es inocua para Deleuze y Guattari, sino que está regida, está expuesta a fenómenos
de agenciamiento, por lo tanto, a una especie de interés y de dominio que se expresaría, en último término, en fenómenos de territorialidad, cuestión que hemos visto también en la última sesión. Ahora bien, esas relaciones de territorialidad no siempre darían lugar para Deleuze y Guattari a fenómenos de subordinación de manera exacta, sino que por veces, nos dicen Deleuze y Guattari, también pueden dar lugar a fenómenos de libertad. Aquí les pongo el ejemplo del más poético del beso, en el cual hay un elemento que es la boca, que deja de tener su función cotidiana, biológica y asignada en un principio, y adquiere una nueva territorialidad. Se aplica, digamos, sobre un nuevo espacio o territorio. Ahora bien, en principio, supuestamente, el beso no tiene una función de dominio, en un sentido de subordinación y de agenciamiento, sino que genera un nuevo espacio que, digamos, da en sí a una especie de libertad o de creatividad o de virtualidad incluso, es un término que ellos también llegan a utilizar, y que por tanto no expone a las partes a una nueva dependencia, sino que genera una nueva relación que es heterogénea sin necesidad de crear fenómenos de dominación. Esto lo expresan también Deleuze y Guattari mediante el concepto de desterritorialización, en la medida en que siempre que hay un agenciamiento es porque hay algún tipo de desconexión previa con respecto a un territorio en el cual una función ejercía su dominio. Todo agenciamiento en realidad es la pérdida de un agenciamiento anterior, porque aquello que está agenciando nuevamente pues estaba ejerciendo necesariamente sobre algún otro tipo de territorio. Por lo tanto, para Deleuze y Guattari, la territorialización siempre implica algún tipo de desterritorialización. Y es por ello que a partir de ahí nos argumentan que es posible crear espacios de libertad a través de los agenciamientos o a través de la creación de nuevos territorios, porque precisamente siempre esa territorialización tiene asociada a una desterritorialización previa. Cuando estos fenómenos se dan, ellos utilizan un concepto para definirlos que sería precisamente el de rizoma o diagrama. Volvemos así al principio y entendemos ahora el rizoma como parte de un sistema de desterritorialización, es decir, como parte de un sistema en el que las relaciones de dominio se rompen, las relaciones de subordinación dejan de tener efecto y se producen relaciones en red, en redes complejas, que sin embargo son virtuosas, es decir, que no crean nuevas dependencias, que pueden romper esa cadena arborescente de subordinaciones sucesivas, tal como se daban en el árbol con el tronco respecto a las ramas, y que por tanto, en cualquier punto, digamos, de esa subordinación aparente de la red, pueden generar nodos que tengan un valor jerárquico inicial o prioritario sobre los sucesivos. La periferia que propone Lotman no estaría necesariamente en la periferia física y orgánica del sistema, sino en cualquier sitio. En cualquier lugar es posible crear una periferia que inmediatamente y de manera mucho más directa pueda adquirir de repente un valor central y articulador o, digamos, prioritario con respecto a aquello que le rodea en el sistema. Con esto terminamos la sesión de Deleuze y Guattari acerca del rizoma. Les dejo solamente una cita bibliográfica, que es el propio texto de Deleuze y Guattari, y les invito a ver la próxima grabación, también vinculada con la semiótica de la cultura, pero como vamos a ver desde la perspectiva ética.